Antes de que me juzguen, déjenme contarles cómo llegué aquí. Las suturas de mi operación de cadera aún tiraban con cada movimiento cuando subía a esa ambulancia, lenta, dolorida, pero llena de una esperanza casi infantil. Yo misma había insistido en ir al mejor centro de rehabilitación, uno en los Pirineos aragoneses, un último esfuerzo para recuperar la vida que el ictus casi me arrebata. Mi hijo Mateo y su mujer, Sofía, habían organizado todo, asegurándome que era lo mejor para mí. Durante 2 meses, me esforcé en cada sesión de fisioterapia, soñando con volver a mi casa en la costa de Cantabria, a mi jardín con vistas al mar, a las habitaciones impregnadas de los recuerdos de Javier y de los niños cuando eran pequeños. Entonces, una mañana, la directora del centro me dijo que mi estancia había terminado, que mi familia vendría a por mí. Pero no vinieron ellos. Vino una furgoneta de transporte sanitario. Sin llamadas, sin explicaciones. En la mesilla de noche, una nota doblada con la letra apresurada de Mateo: mamá, es lo mejor. Confía en nosotros. Me abandonaron. De vuelta en Santander, vendieron mi casa, mi hogar durante 43 años, por 650.000 euros para financiar su año sabático. Le dijeron a todo el mundo que yo estaba perdiendo la cabeza, que prefería vivir con lo justo, que merecía las migajas. No grité. No los perseguí. Hice un solo movimiento, uno solo, y le di la vuelta al mundo que me habían robado. Pensaron que desaparecería, pero ahora son ellos los que no tienen a dónde ir. La furgoneta se detuvo frente a un edificio de apartamentos de ladrillo cara vista de un color beige indefinido, de esos que parecen construidos sin alma y que no reconocí en absoluto. Por un momento, pensé que Isabel, la conductora, se había equivocado de dirección. Le pregunté por qué nos deteníamos allí, ajustándome el bolso sobre el regazo. Después de 2 meses en el centro de rehabilitación, había fantaseado con este momento, el regreso a casa, a mi jardín, a las habitaciones llenas de los recuerdos de Javier y los niños. Isabel me miró por el espejo retrovisor, sus ojos oscuros llenos de una confusión que parecía hacer eco de la mía. Me dijo que mi hijo le había dado esta dirección, que aquí era donde me quedaría ahora. El mundo se inclinó ligeramente, como si la Tierra hubiera cambiado su órbita sin previo aviso. Durante 43 años había vivido en la misma casa de la costa cántabra, la casa que Javier y yo compramos cuando Mateo tenía 5 años y todavía se escondía detrás de mis piernas cuando llegaban extraños. La casa donde planté mi primer jardín de hortensias, donde crié a mis hijos, donde sostuve la mano de mi esposo mientras se desvanecía. Murmuré que debía de haber un error, pero mi voz sonaba hueca, incluso para mí. Isabel apagó el motor y se volvió para mirarme de frente. Durante las últimas 3 semanas, había llegado a apreciar su honestidad silenciosa, la forma en que no me trataba como si fuera frágil solo porque había tenido un ictus. Me preguntó si quería que llamara a Mateo, como si hubiera sido convocado por sus palabras. Mi hijo apareció en la entrada del edificio. A sus 39 años, Mateo seguía teniendo esa sonrisa que había usado para salirse con la suya desde los 6, pero ahora había algo diferente en ella, algo que no lograba definir. Exclamó que estaba increíble, que el aire de la montaña me había sentado de maravilla. Me abrazó mientras yo salía del vehículo, pero el abrazo se sintió ensayado, como si hubiera practicado el gesto frente a un espejo. Mateo siempre había sido teatral, incluso de niño, pero esto era diferente, se sentía calculado. Le pregunté qué era este lugar, señalando el edificio detrás de él. Pensé que íbamos a casa. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Me dijo que las circunstancias habían cambiado mientras estaba fuera, que tuvo que tomar algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, quise saber. No respondió de inmediato. En su lugar, tomó mi maleta de las manos de Isabel y comenzó a caminar hacia la entrada del edificio. Sofía apareció en el vestíbulo, enfundada en un vestido blanco de lino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Su sonrisa era aún más brillante que la de Mateo, si eso era posible. Su melena rubia, perfectamente ondulada, caía sobre sus hombros bronceados. Me besó en ambas mejillas, unos besos al aire que olían a un perfume caro con notas de vainilla y sándalo. Me dijo que este lugar era perfecto para mí, mucho más apropiado para esta etapa de mi vida.
¿Etapa de mi vida? Las palabras se quedaron flotando en el aire como el humo de un cigarrillo. El apartamento era pequeño pero limpio. Una habitación, una cocina básica, un baño microscópico. Las ventanas daban a un aparcamiento, no al océano. No había espacio para mis libros, mis especímenes marinos, las fotografías de 30 años de investigación. No había lugar para el escritorio de Javier, donde aún conservaba sus notas sobre las migraciones de las ballenas. Pregunté dónde estaban mis cosas, mi voz manteniéndose extrañamente calmada a pesar del pánico que comenzaba a trepar por mi garganta. Sofía, con un gesto displicente de su mano adornada con una manicura francesa impecable, dijo que habían guardado lo esencial. El resto, bueno, ya sabes, eran trastos acumulados a lo largo de los años. ¿Trastos acumulados? 43 años de vida reducidos a trastos. Mateo se aclaró la garganta. Me pidió que me sentara, que necesitábamos hablar. Me senté en el sofá pequeño y rígido. Isabel permanecía de pie cerca de la puerta, como si sintiera que debería estar lista para escapar. Mateo se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con esa expresión seria que solía usar cuando era adolescente y había roto algo valioso. Comenzó diciendo que la casa era demasiado grande para mí, especialmente después del ictus, y que mantenerla era muy caro, el IBI, el mantenimiento, la jardinería. Le interrumpí, recordándole que yo cuidaba mi propio jardín. Bueno, sí, pero ya no puedes hacer eso, ¿verdad? Su voz tenía un tono condescendiente que nunca antes le había escuchado. Dijo que tenía que ser práctico, que tenía que pensar en mi futuro. Futuro. Otra de esas palabras que sonaba diferente cuando salía de su boca. ¿Qué hiciste, Mateo? Sofía se movió nerviosamente junto a la ventana, revisando su teléfono. Mateo respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. La vendí, las palabras llegaron como un puñetazo en el estómago. No inmediatamente dolorosas, sino como esos golpes que te dejan sin aliento y el dolor llega después, cuando el shock se desvanece. ¿Vendiste qué? La casa, mamá. La vendí. Era lo correcto. El mundo se volvió muy silencioso. Podía escuchar el zumbido del frigorífico, el tráfico distante, mi propio corazón latiendo en mis oídos. Isabel dio un paso hacia adelante, pero no dijo nada. Finalmente, dije que no podía hacer eso, no sin mi consentimiento. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada. Técnicamente, sí podía, dijo Mateo. Tienes que recordar, mamá, que me diste poder notarial antes de ir a rehabilitación, para asuntos médicos y financieros. Para emergencias médicas, susurré. Para pagar las facturas del hospital. Los documentos eran bastante amplios, intervino Sofía. Mateo tuvo que interpretarlos de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. La forma en que dijo, circunstancias, hizo que mi piel se erizara, como si yo fuera una circunstancia que había que manejar. Pregunté dónde estaba el dinero. Otra mirada entre ellos. Mateo se frotó la nuca, un gesto nervioso que había heredado de su padre. Bueno, había muchos gastos, mis facturas médicas, los costes de la rehabilitación, este apartamento. Y Sofía y yo estamos invirtiendo en nuestro futuro, en nuestro negocio. Su negocio. Su blog de viajes y vídeos de YouTube que llevaban 5 años a punto de despegar. Me levanté lentamente, mis piernas aún un poco inestables, pero mi mente nunca había estado más clara. Quiero ver los papeles, dije. Los papeles, el poder notarial, los documentos de la venta. Todo. Mateo se rió, pero sonó forzado. Dijo que no necesitaba preocuparme por eso, que todo estaba manejado legalmente, que solo tenía que concentrarme en recuperarme. Repetí que quería ver los papeles, mi voz más firme ahora. Sofía suspiró dramáticamente, diciendo que estaba permitiendo que las emociones nublaran mi juicio, que Mateo hizo lo que era mejor para todos. No puedes vivir en el pasado para siempre, sentenció. El pasado. Como si 43 años de vida fueran simplemente nostalgia que había que descartar. Isabel se aclaró la garganta suavemente. Me preguntó si quería que se quedara un poco más.
saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en 2 años. La voz de Leire sonó exactamente como la recordaba de sus tiempos de estudiante en mi laboratorio, clara, directa, sin rodeos. Carmen, por supuesto. ¿Estás bien? Han pasado años. Me acomodé en el sofá desconocido, rodeada de paredes que no eran mías, respirando un aire que no llevaba el aroma salado del Cantábrico. Le confesé que no estaba segura de estarlo. Leire, necesito que vengas. Y necesito que traigas todo lo que tienes sobre el fideicomiso de Javier. Hubo una pausa. Leire había sido mi alumna más brillante hace 20 años. Una joven de Bilbao con una mente afilada como el acero que había tomado mi clase de biología marina y se había quedado después para hacer preguntas que me desafiaban. Ahora era una de las abogadas de familia y patrimonio más respetadas de Santander. Me preguntó dónde estaba. Le di la dirección del apartamento, escuchando el rasgueo de su pluma mientras tomaba notas. Me dijo que estaría allí en 1 hora. Y, Carmen, añadió, si alguien está jugando con los papeles de Javier, se van a arrepentir. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, ordenando mis pensamientos como solía hacer con mis especímenes de laboratorio. Cada detalle tenía que ser catalogado, examinado, puesto en su lugar correcto. Mateo había dicho que los documentos del poder notarial eran bastante amplios, pero yo recordaba exactamente lo que había firmado. Autorización médica limitada y poder para pagar cuentas relacionadas con mi hospitalización. Nada más. Había sido específica porque Javier me había enseñado a hacerlo. Nunca firmes nada que no entiendas completamente, me había dicho, después de ver a demasiados colegas jubilados ser estafados por sus propias familias. Y siempre, guarda copias. 1 hora más tarde, Leire tocó a la puerta. A sus 42 años, había mantenido la misma postura erguida y la mirada penetrante que tenía a los 20. Su cabello negro azabache, ahora con algunos mechones plateados que llevaba con orgullo, estaba recogido en un moño bajo y severo. Llevaba un traje de chaqueta gris perla que se ceñía a sus caderas con la autoridad de una sentencia firme y unos zapatos de tacón bajo pero afilado que resonaron en el suelo de cintasol como martillazos. Dios mío, Carmen, dijo, abrazándome con una fuerza que me sorprendió. Te ves bien para alguien que acaba de salir de rehabilitación. Le expliqué que el ictus fue menor, más susto que daño real, pero aparentemente fue suficiente para que Mateo decidiera que era incompetente. Leire dejó su maletín de cuero sobre la pequeña mesa de comedor y me estudió con esos ojos que habían intimidado a más de un oponente en los juzgados. Me pidió que se lo contara todo, le conté sobre el despertar en el apartamento, sobre las explicaciones vagas de Mateo, sobre la casa vendida sin mi conocimiento. Leire tomó notas en una libreta legal amarilla, haciendo preguntas precisas sobre fechas, horas, quién estuvo presente durante cada conversación. Cuando terminé, le pregunté si había traído los documentos del fideicomiso. Mejor que eso, dijo, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Traje todo, el fideicomiso original de Javier, todas las enmiendas que hicieron juntos y algo más que creo que te va a interesar. Abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Mi corazón se aceleró cuando vi la letra familiar de Javier en los márgenes de algunos papeles. Leire me preguntó si recordaba la última vez que actualizamos el fideicomiso. Fue hace 6 años, después de que Mateo perdiera aquel trabajo en la startup tecnológica. Lo recordaba. Mateo había venido a casa pidiendo dinero, hablando de una oportunidad de inversión, que resultó ser otro esquema para hacerse rico rápidamente. Javier había estado furioso, no por el dinero, sino por la mentira. Javier agregó algunas protecciones específicas, continuó Leire. Una cláusula que requiere tu consentimiento escrito y notariado para cualquier venta de bienes inmuebles. Otra que especifica que el poder notarial médico no incluye autoridad financiera a menos que sea explícitamente declarada. Lo que significa que si Mateo vendió tu casa usando solo el poder notarial médico, cometió fraude. Sentí como si el aire hubiera regresado a mis pulmones por primera vez en días. Le pregunté qué necesitábamos para probarlo. Los documentos originales del poder notarial que firmaste, los papeles de la venta de la casa y cualquier comunicación que hayas tenido con Mateo sobre el tema.
¿Conservaste copias de lo que firmaste antes de ir a rehabilitación? Sonreí por primera vez desde la conversación telefónica. Leire, ¿recuerdas la primera lección que os enseñaba en mi clase? Documenta todo. La naturaleza no miente, pero los datos tampoco. Exacto. Y esa lección no se aplica solo a la ciencia. Me levanté y fui al pequeño armario del apartamento. En el fondo, detrás de las pocas ropas que Mateo y Sofía habían considerado esenciales, había una caja de zapatos que aparentemente habían pasado por alto. Dentro estaba mi sistema de respaldo personal, copias de todos los documentos importantes, organizados por fecha en carpetas de manila etiquetadas con mi letra cuidadosa. Increíble, murmuró Leire mientras revisaba los documentos. Aquí está el poder notarial original, claramente limitado a decisiones médicas y pago de cuentas hospitalarias. Me preguntó qué era un documento que yo no reconocía. Leire frunció el ceño mientras lo leía. Es una enmienda al poder notarial, fechada una semana antes de que fueras a rehabilitación. Amplía la autoridad de Mateo para incluir todos los asuntos financieros y de bienes raíces, según sea necesario para el bienestar de la principal. Yo nunca firmé eso. La firma parece ser tuya. Tomé el documento y lo estudié cuidadosamente. La firma se parecía a la mía, pero algo estaba mal. Mira la C de Carmen, le dije a Leire. Siempre hago un bucle pequeño en la parte superior. Esta cae recta. Leire sacó una lupa de su maletín y examinó la firma. Tienes razón. Y mira la fecha. ¿Recuerdas dónde estabas el 15 de marzo? Pensé por un momento. Ya estaba en rehabilitación. Ingresé el 10 de marzo. Entonces es imposible que hayas firmado esto en esa fecha, en esa notaría de Santander. El teléfono de Leire sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi investigador privado. Le pedí que hiciera algunas averiguaciones preliminares sobre la venta de tu casa. Contestó la llamada. Pude escuchar una voz masculina hablando rápidamente del otro lado. El rostro de Leire se endureció gradualmente. Entiendo. Sí, documéntalo todo. Necesitamos fotografías, fechas, cualquier testigo que puedas encontrar. Colgó y me miró con una expresión que reconocí de sus días como estudiante, cuando había descubierto algo particularmente fascinante bajo el microscopio. Carmen, tu casa se puso en venta el 18 de marzo. 3 días después de que supuestamente firmaste esa enmienda. 8 días después de que entraras en rehabilitación. ¿Qué tan rápido se vendió? Esa es la parte interesante. Se vendió en efectivo, por debajo del valor de mercado, a un comprador que había estado esperando esa propiedad específicamente. La transacción se cerró en una semana. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del apartamento. Un comprador que había estado esperando. Leire me explicó que su investigador estaba indagando, pero parece que Mateo había estado hablando con agentes inmobiliarios sobre mi casa desde antes de mi ictus. Hay correos electrónicos que datan de enero. Enero. 2 meses antes de mi ictus. Cuando aún estaba completamente sana, viviendo en mi propia casa, cuidando mi jardín. Había estado planeando esto desde antes de que me enfermara, susurré. Leire asintió sombríamente. Parece que tu ictus fue una oportunidad, no el catalizador. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número local que no reconocí. Carmen, soy Arturo. Arturo, mi dulce vecino viudo que se había ofrecido a cuidar mi jardín mientras estaba fuera. Arturo, ¿cómo conseguiste este número? Isabel me lo dio. Carmen, necesito hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que pasó mientras estabas fuera. ¿Puedes venir aquí? Ya estoy en camino. 20 minutos después, Arturo estaba sentado en mi pequeña sala, sosteniendo una carpeta de manila y luciendo más enojado de lo que lo había visto jamás. Carmen, tomé fotos, dijo sin preámbulos. Del cartel de Se vende, de los trabajadores vaciando tu casa, de Mateo y Sofía dirigiendo todo como si fueran los dueños. Abrió la carpeta y extendió una serie de fotografías sobre la mesa. Mi corazón se apretó al ver imágenes de extraños cargando mis muebles, mis libros, mis recuerdos.
Esta es del 20 de marzo. La mañana siguiente llegó con el sonido de mi teléfono vibrando insistentemente sobre la mesilla de noche. Eran las 6 de la mañana, demasiado temprano para llamadas sociales. El número era internacional, con un prefijo que no reconocí de inmediato. Mamá. La voz de Mateo sonaba distante, con esa calidad metálica de las llamadas por internet baratas. Me preguntó si podía hablar. Me senté en la cama, completamente despierta a pesar de la hora temprana. Le dije que estaba aquí. Había un problema, dijo, y por primera vez en años, escuché genuina preocupación en su voz. Sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas la noche anterior y su cuenta de PayPal estaba congelada. Quería saber si yo sabía algo al respecto. Sonreí en la oscuridad del pequeño apartamento. Le pregunté por qué iba a saber yo algo sobre sus problemas financieros. Bueno, porque, técnicamente, algunos de esos fondos venían del fideicomiso y pensó que tal vez yo había, no sé, hecho algo. Ah, ahí estaba. La admisión, aunque velada, de que había estado usando el dinero del fideicomiso sin autorización. Le pregunté qué tipo de algo podría haber hecho yo. Después de todo, solo soy una anciana confundida que vive en un apartamento que sus hijos eligieron para ella. Hubo una pausa larga. Mamá, no suenas confundida para nada. No, Mateo, no lo estoy. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué el número de Leire. Buenos días, Carmen. Estaba a punto de llamarte. Presenté una solicitud de medidas cautelares de emergencia anoche. Todos los activos del fideicomiso están ahora congelados hasta que se resuelva la investigación por estafa y falsedad documental. Me maravillé de su rapidez. Cuando tienes evidencia de falsificación de documentos y estafa a personas mayores, los jueces tienden a actuar rápidamente, especialmente cuando la evidencia es tan clara como la que nos diste, me explicó. Me levanté y fui a la pequeña ventana, mirando hacia el aparcamiento donde unos días antes había esperado ver mi jardín. Le pregunté cuál era el siguiente paso. Ahora documentamos todo. Cada euro que gastaron con tu dinero, cada mentira que dijeron, cada paso en falso que dieron. Y, Carmen, hay algo más que necesitas saber. Había contactado al agente inmobiliario que manejó la venta de mi casa. Estaba dispuesto a testificar que Mateo le dijo específicamente que yo estaba, mentalmente comprometida, y que nunca volvería a vivir de forma independiente. El café que había estado bebiendo de repente supo amargo. Mentalmente comprometida. Sus palabras exactas, según el agente. También dijo que necesitaban vender rápido porque mi condición estaba empeorando. Cerré los ojos y respiré profundamente. Durante 40 años de investigación marina, había aprendido que las criaturas más peligrosas a menudo eran las que parecían más inofensivas desde la superficie. Leire, ¿puedes conseguirme una copia de todo lo que Mateo y Sofía han publicado en redes sociales desde que se fueron? Ya estoy en ello, me aseguró. Isabel me mandó algunos enlaces anoche. Carmen, es bastante revelador. Una hora después, Isabel llegó con un portátil prestado y una expresión sombría. No vas a creer lo que encontré, dijo, abriendo el ordenador sobre la pequeña mesa del comedor. La pantalla se llenó con las publicaciones de Instagram de Sofía. Foto tras foto de comidas extravagantes en restaurantes con estrellas Michelin, suites de hotel de lujo con piscinas infinitas, copas de champán contra atardeceres tropicales. Llevaba vestidos vaporosos de seda que flotaban a su alrededor, sandalias de diseñador que apenas rozaban el suelo y unas gafas de sol tan grandes que parecían ocultar más que solo sus ojos. Pero fueron los pies de foto los que me hicieron temblar. Viviendo nuestra mejor vida. Almohadilla sin cargas. Almohadilla libertad financiera. Almohadilla viajes de ensueño. Finalmente libres para perseguir nuestros sueños. A veces tienes que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Vida nueva, sin arrepentimientos. Y luego, en una publicación de Mateo desde una playa en Tailandia, con el torso desnudo y una sonrisa forzada, algunas veces la familia te frena. Otras veces, tú tienes que hacer lo correcto por ellos, aunque no lo entiendan. Almohadilla decisiones difíciles, almohadilla familia primero. ¿Ves este?
dijo Isabel, señalando una publicación más reciente. Lo posteó ayer. Era una foto de Sofía en un restaurante caro con una leyenda que me quitó el aliento. Mateo Kessler tomó las decisiones difíciles que yo no pude tomar. Su madre está mejor ahora, en un lugar apropiado para su condición. A veces, el amor significa dejar ir. Almohadilla hijo devoto, almohadilla amor incondicional. Están creando una narrativa, murmuré, haciéndose ver como héroes que tomaron decisiones difíciles por mi propio bien. Isabel asintió. Pero mira esto. Los comentarios están empezando a cambiar. Se desplazó hacia abajo. Al principio eran los típicos, qué valientes, y, buena decisión, pero los más recientes eran diferentes. Un momento, ¿vendieron la casa de su madre sin decírselo? Esto suena a abuso de mayores. ¿Alguien más está preocupado? Mi abuela pasó por algo similar. Esto no está bien. ¿Cómo pueden estar de vacaciones con el dinero de la casa de ella mientras ella vive en un apartamento? Le pregunté qué había pasado, por qué había cambiado la opinión. Isabel sonrió por primera vez desde que había llegado. Arturo. Resulta que tiene algunos amigos en el barrio que son muy activos en las redes sociales. Y cuando empezaron a compartir la verdadera historia sobre lo que te pasó, bueno, Internet puede ser muy justiciera cuando se trata de estas cosas. Mi teléfono sonó. Era Leire. Carmen, ¿estás viendo las redes sociales? Estoy en eso ahora. Bueno, hay más. Un periodista de Asterisco, el diario montañés Asterisco, me contactó esta mañana. Aparentemente, alguien les dio la primicia sobre la historia. Quieren hacer una entrevista. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el aumento de la estafa a personas mayores en Cantabria, usando tu caso como ejemplo. Sin mencionar nombres específicos, por supuesto, a menos que tú quieras. Pensé por un momento. Toda mi vida había preferido la privacidad, el trabajo silencioso en el laboratorio, el cuidado discreto de mi jardín. Pero tal vez era hora de hacer ruido. Agenda la entrevista, le dije. Pero quiero que sea en mi antigua casa. ¿Tu antigua casa, Carmen? No creo que tengas acceso. Lo tendré. Esa tarde, mientras Isabel trabajaba en documentar más evidencia en el portátil, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocí, pero la voz era familiar. Señora Kessler, habla David Martínez, de Asterisco, el diario montañés Asterisco. Su abogada me dijo que estaría dispuesta a hablar sobre su experiencia. Estoy dispuesta a hablar sobre la verdad, señor Martínez. ¿Podríamos encontrarnos mañana? Me gustaría hacer esto correctamente. Por supuesto. Pero hay algunas condiciones. Le expliqué lo que quería. La entrevista tenía que ser en mi antigua casa, frente al jardín que había cuidado durante 40 años. Quería fotografías de lo que se había perdido, no solo de lo que me habían dado como reemplazo. Eso podría ser difícil de arreglar, dijo. ¿Tiene permiso de los nuevos propietarios? Lo tendré. Después de colgar, marqué un número que había encontrado en los documentos de la venta. ¿Señor Ugarte? Habla Carmen Kessler. Creo que usted compró mi casa. Hubo una pausa. Señora Kessler. No sabíamos cómo contactarla. Hemos estado muy preocupados desde que nos enteramos de las circunstancias de la venta. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando compramos la casa, su hijo nos aseguró que usted estaba de acuerdo con la venta, que se había mudado voluntariamente a un lugar más pequeño. Pero luego, cuando los vecinos empezaron a contarnos la verdadera historia. ¿Qué verdadera historia? Que usted no sabía que la casa estaba siendo vendida. Que estaba en rehabilitación y que él actuó sin su consentimiento. Señora Kessler, nosotros nunca habríamos comprado la casa si hubiéramos sabido esto. Sentí algo parecido a esperanza floreciendo en mi pecho. Señor Ugarte, ¿estarían dispuestos a cooperar con una investigación sobre la venta? Absolutamente. Y, señora Kessler, si hay algo que podamos hacer para ayudar, cualquier cosa, por favor, díganos. De hecho, si hay algo. ¿Podrían permitirme hacer una entrevista en el jardín mañana para un artículo de periódico sobre la estafa a personas mayores?
Por supuesto. Y, señora Kessler, hemos estado... La entrevista en mi antiguo jardín había salido perfecta. David Martínez, el periodista, había captado cada detalle con una sensibilidad que me sorprendió, las hortensias que los Ugarte habían cuidado meticulosamente, el banco de piedra donde Javier y yo solíamos sentarnos en las tardes de domingo, el pequeño invernadero donde había cultivado especímenes para mis investigaciones. La fotografía principal del artículo me mostraba sentada entre las flores que había plantado con mis propias manos, mi rostro sereno pero con una determinación inquebrantable en la mirada, mientras explicaba cómo había perdido todo durante mi recuperación. El artículo se publicó un martes por la mañana con el titular, La científica jubilada lucha por recuperar su hogar robado. Para el mediodía, había sido compartido miles de veces. Para la noche, 3 cadenas de televisión nacionales habían llamado pidiendo entrevistas. Pero lo que realmente importaba estaba sucediendo en una sala de audiencia silenciosa en el centro de Santander. ¿Estás lista, Carmen?, preguntó Leire, tocando mi hombro suavemente. Asentí, alisando mi vestido azul marino. Era el mismo que había usado para la ceremonia de jubilación en el Instituto Oceanográfico, cuando mis colegas me habían homenajeado por 4 décadas de trabajo meticuloso. Parecía apropiado llevarlo hoy. Recuerda, murmuró Leire mientras entrábamos a la sala, deja que los hechos hablen. No necesitas gritar para ser escuchada. La sala era más pequeña de lo que había esperado, con paneles de madera gastada y una alfombra verde descolorida. Mateo y Sofía ya estaban sentados al otro lado del pasillo con su abogado, un hombre joven y nervioso que parecía haber aceptado el caso con poco tiempo de preparación. Mateo se veía diferente. Su bronceado tropical había desaparecido, reemplazado por un color grisáceo que le añadía 10 años. Sofía llevaba un vestido conservador de color beige, un intento fallido de parecer modesta y arrepentida. Su melena rubia, que antes caía en ondas despreocupadas, ahora estaba recogida en un moño tirante que revelaba la tensión en su mandíbula. No podía ocultar la irritación en sus ojos cuando me vio entrar. La jueza Williams era exactamente lo que había esperado. Una mujer mayor con el pelo blanco recogido y una expresión que sugería que había visto todo tipo de traiciones familiares a lo largo de los años. Estamos aquí hoy, comenzó, para determinar si el poder notarial médico otorgado por la señora Carmen Kessler a su hijo, Mateo Kessler, le daba autoridad para vender bienes raíces, específicamente la residencia familiar. Leire se levantó primero, presentando nuestro caso con la precisión de un cirujano. Mostró los documentos originales del poder notarial, claramente limitados a decisiones médicas. Presentó la enmienda falsificada con su análisis forense de la firma. Explicó las protecciones específicas que Javier había incluido en el fideicomiso. Su señoría, dijo, sosteniendo en alto una copia del documento falsificado, esta enmienda fue supuestamente firmada el 15 de marzo, cuando la señora Kessler ya llevaba 5 días en rehabilitación en los Pirineos. Es físicamente imposible que ella haya estado en esa notaría de Santander en esa fecha. El abogado de Mateo se levantó para objetar, pero la jueza Williams levantó una mano. ¿Tiene evidencia de que la señora Kessler estaba en otro lugar en esa fecha? Leire sonrió. Sí, su señoría. Tenemos registros médicos, registros de visitas y testimonios del personal del centro de rehabilitación. Además, tenemos esto. Presentó una fotografía que me sorprendió incluso a mí. Era yo, sentada en una sesión de terapia física con una fecha y hora claramente visibles en la esquina. Esta fotografía fue tomada el 15 de marzo a las 2:30 de la tarde, exactamente 30 minutos después de que la enmienda al poder notarial fuera supuestamente firmada en Santander. Miré a Mateo, esperando ver shock o remordimiento. En su lugar, vi algo peor, cálculo. Estaba susurrando urgentemente con su abogado, todavía buscando una salida. Su señoría, dijo el abogado de Mateo levantándose, mi cliente actuó de buena fe, creyendo que tenía autoridad para tomar decisiones por el bienestar de su madre. La señora Kessler había sufrido un ictus y había preocupaciones genuinas sobre su capacidad para cuidar una propiedad tan grande. ¿Puede documentar esas preocupaciones?, preguntó la jueza. Bueno, mi cliente puede testificar sobre las conversaciones que tuvo con los médicos de su madre.
¿Está dispuesto a testificar bajo juramento que los médicos de la señora Kessler recomendaron la venta de su casa? Hubo una pausa larga e incómoda. Su señoría, podemos llamar a los médicos si es necesario. Excelente idea, dijo la jueza. Mientras tanto, procedamos con el testimonio que tenemos disponible. Isabel fue la primera en testificar. Con su voz suave pero firme, describió mi estado mental durante las semanas después de mi regreso. La señora Kessler estaba completamente lúcida, dijo. Confundida por la situación, por supuesto, pero mentalmente aguda. Recordaba detalles específicos sobre documentos que había firmado, fechas, conversaciones. No había ninguna indicación de deterioro cognitivo. Arturo fue el siguiente. Con sus 60 y tantos años y su honestidad directa, fue un testigo perfecto. Vi todo, dijo simplemente. El cartel de «Se vende» apareció el 18 de marzo. Para el 20, había camiones de mudanza. Para el 22, estaba vendida. Nunca vi a Carmen durante todo ese tiempo. Y créanme, en 40 años de ser vecinos, Carmen nunca tomó una decisión importante sin hablar conmigo primero. Luego reprodujo las grabaciones que había hecho con su teléfono. La voz de Mateo llenó la sala silenciosa. No, ella no va a ser un problema. Está en rehabilitación, tengo poder notarial completo. Vi a Mateo palidecer mientras su propia voz lo traicionaba. Cuando fue mi turno de testificar, me levanté despacio, caminé hasta el estrado y puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Leire me guió a través de los hechos básicos, mi carrera, mi matrimonio con Javier, la compra de la casa, mi ictus, mi tiempo en rehabilitación. Señora Kessler, dijo Leire, cuando firmó el poder notarial médico para su hijo, ¿entendía que le estaba dando autoridad para vender su casa? Absolutamente no. Le di autoridad para tomar decisiones médicas si yo no podía hacerlo y para pagar cuentas relacionadas con mi hospitalización. Nada más. ¿Por qué fue tan específica? Porque mi esposo me enseñó a hacerlo. Él había visto demasiados casos de familias que se aprovechaban de parientes mayores. Me dijo, Carmen, nunca firmes nada que no entiendas completamente y nunca le des a nadie más poder del que absolutamente necesites dar. ¿Alguna vez discutió con Mateo la posibilidad de vender la casa? Nunca. La casa era mi hogar. Había planeado vivir allí el resto de mi vida. El abogado de Mateo se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Kessler, ¿no es cierto que había expresado preocupaciones sobre mantener una casa tan grande? No. ¿No es cierto que su hijo estaba preocupado por su seguridad viviendo sola? Si estaba preocupado, nunca me lo dijo. ¿No es posible que usted hubiera olvidado conversaciones sobre la venta debido a su ictus? Me enderecé en mi silla. Joven, pasé 40 años como científica marina. Mi trabajo requería una memoria precisa para miles de detalles específicos. Mi ictus fue menor y no afectó mi memoria a largo plazo. Puedo recordar cada conversación importante que tuve con mi hijo durante los 6 meses anteriores a mi ictus. No hubo ninguna conversación sobre vender mi casa. Pero usted debe admitir que mantener esa casa era caro. ¿Más caro que pagarle un apartamento a mi hijo y a su mujer mientras gastan el dinero de la venta en hoteles de lujo en Tailandia? Leire objetó, pero el daño estaba hecho. Podía ver las expresiones en los rostros de la jueza y los empleados de la corte. Cuando Mateo finalmente testificó, su historia se desmoronó rápidamente. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo. La casa era demasiado grande, muy cara de mantener. Mi madre necesitaba algo más pequeño, más apropiado. ¿Discutió esta decisión con ella?, preguntó Leire. Bueno, no directamente, pero... ¿Le preguntó qué quería ella? Ella ya estaba enferma. No estaba en condición de tomar decisiones importantes. ¿Según quién? ¿Sus médicos recomendaron que se vendiera su casa? No específicamente, pero... Señor Kessler, ¿es cierto que usted había estado explorando la venta de la casa de su madre desde enero, 2 meses antes de su ictus? Mateo palideció. No recuerdo exactamente. Leire presentó copias de los correos electrónicos que su investigador había encontrado.
Emails entre Mateo y agentes inmobiliarios, datando de enero, preguntando sobre el valor de mercado de propiedades en la 3 días después del veredicto, estaba de vuelta en mi jardín. Los Ugarte habían sido más que generosos durante el proceso de transición. No solo habían cuidado meticulosamente cada planta, sino que habían añadido algunas mejoras, un nuevo sistema de riego por goteo para las hortensias y una pequeña fuente de piedra donde antes había un parche de tierra seca. No queremos recompensa, había insistido la señora Ugarte cuando intenté ofrecerles dinero. Su jardín nos trajo paz durante los meses que vivimos aquí. Considérenos sus jardineros honorarios, a cambio de un café de vez en cuando. Ahora, sentada en el banco donde Javier y yo solíamos planear nuestros fines de semana, respiré el aroma familiar de las flores y la tierra húmeda, mezclado con la brisa salada del Cantábrico. Por primera vez en meses, me sentí completa. Pero la carta de Javier pesaba en el bolsillo de mi chaqueta como una piedra, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Era Mateo. Mamá, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero, si hay alguna posibilidad de que pudiéramos hablar, solo una vez, por favor. Su voz sonaba diferente. No tenía la confianza artificial que había llevado durante años, ni la desesperación manipuladora que había mostrado en Tailandia. Sonaba cansado, humano. Pensé en borrarlo, como había hecho con todos sus mensajes anteriores, pero algo en su tono me detuvo. Marqué su número. Mamá, su voz era pequeña, como la de un niño. Le dije que estaba aquí. Me preguntó si podíamos vernos, solo para hablar. Prometió que no era para pedir dinero o una segunda oportunidad. Solo necesitaba hablar. Miré alrededor de mi jardín, a las flores que había plantado con mis propias manos, a la casa que casi había perdido para siempre. Ven a la casa, le dije. A tu antigua casa. ¿Estás segura? Ven solo. Sin Sofía. Ella ya no está aquí. Se fue después del juicio. Por supuesto que se había ido. Las ratas siempre abandonan el barco que se hunde. Ven en una hora, dije, y colgué. Pasé esa hora preparándome mentalmente, releyendo la carta de Javier una y otra vez, tratando de asimilar su contenido. Cuando sonó el timbre, respiré hondo antes de abrir la puerta. Mateo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y llevaba la misma ropa arrugada que había usado en la corte. Más que eso, había perdido esa postura confiada que había llevado desde la adolescencia. Se veía pequeño. Hola, mamá. Hola, Mateo. Nos quedamos parados en la entrada por un momento incómodo antes de que le hiciera señas para que entrara. La casa se ve exactamente igual, murmuró, mirando alrededor de la sala. Le dije que los Ugarte la habían cuidado bien, caminamos hacia el jardín en silencio. Mateo se sentó en el suelo al lado de mi banco, como solía hacer cuando era pequeño y venía a mí con problemas de la escuela o pesadillas nocturnas. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Solo escuchamos el sonido de la fuente y el canto distante de las gaviotas. Le pregunté dónde estaba Sofía. Se fue con un tipo que conoció en uno de esos hoteles caros en Tailandia. Alguien con dinero real, dijo. Dinero que no dependiera de... Se detuvo. De estafar a ancianos, completé yo. Asintió, sin mirarme. Supongo que siempre supe qué tipo de persona era. Solo no quise admitirlo. ¿Por qué, Mateo? La pregunta salió más suave de lo que había planeado. ¿Por qué hiciste esto? Se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de cuando tenía 8 años y había roto algo valioso. ¿Por qué? Porque toda mi vida me sentí como si estuviera viviendo demasiado pequeño. Tú y papá siempre fuisteis tan contentos. Con la casa modesta, con vacaciones simples, con una vida tranquila. Y yo quería más. ¿Más qué? Más todo. Más dinero, más aventura, más reconocimiento. Quería ser alguien importante, no solo el hijo de una científica jubilada que vivía en la misma casa durante 40 años. Sus palabras dolieron más de lo que había esperado. ¿Te avergonzabas de nosotros? No, sí, no sé. Levantó la vista hacia mí por primera vez.
No de vosotros, exactamente. De mí mismo. De nunca haber logrado nada por mi cuenta. De depender de vosotros, incluso siendo adulto. Entonces decidiste tomar lo que querías. Decidí que merecía una oportunidad. Y cuando tuviste el ictus, pensé que era una señal. Una oportunidad de finalmente hacer algo grande con mi vida. Robándome. No pensé en eso como robar, su voz se alzó por primera vez. Pensé que estaba ayudando. Que te estaba dando una vida más fácil mientras perseguía mi sueño. Con mi dinero. Con dinero que, eventualmente, iba a ser mío de todos modos. La honestidad brutal de esa declaración quedó colgando en el aire entre nosotros. Ah, dije suavemente. Ahí está. ¿Qué? La verdad real. No era sobre mi bienestar o hacer lo correcto. Era sobre que querías tu herencia ahora, mientras eras lo suficientemente joven para disfrutarla. Mateo se quedó callado por un largo momento. Sí, dijo finalmente. Supongo que sí. Asentí. Al menos ahora estábamos hablando honestamente. Mateo, dije, mi voz firme, necesito que entiendas algo. No estoy destrozada porque perdí la casa. Las casas se pueden recuperar. No estoy destrozada porque perdí el dinero. El dinero se puede ganar. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Estoy destrozada porque el niño que me prometió protegerme se convirtió en el hombre del que necesitaba protegerme. Sus sollozos ahora sacudían todo su cuerpo. No quise, nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Me traicionaste de la manera más profunda posible. No solo tomaste mi hogar, Mateo. Tomaste mi confianza en que las personas que amo no me harían daño. ¿Puedes perdonarme alguna vez? La pregunta que había estado esperando, la que me había estado preparando para responder. Saqué la carta de Javier de mi bolsillo. Antes de responder a eso, necesito que leas esto. Se la entregué. La miró, confundido, reconociendo la letra de su padre. La abrió con manos temblorosas, lo observé leer. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock, y del shock al horror absoluto. La carta de Javier era breve, pero devastadora. Explicaba que el padre biológico de Mateo no era él. Era un antiguo colega de Javier, un hombre rico y poderoso con el que yo había tenido una breve y lamentable aventura mucho antes de casarme. Un hombre que nunca supo de mi embarazo. Javier lo había descubierto poco después de nuestra boda, pero me amaba tanto que decidió criar a Mateo como si fuera suyo, haciéndome prometer que nunca revelaríamos la verdad. Te amé como a un hijo, Mateo, escribía Javier, pero siempre vi en ti la sombra de ese hombre, su egoísmo, su necesidad de más, su desprecio por la vida sencilla. Temía que algún día, ese lado oscuro te consumiera. Si estás leyendo esto, es porque mis peores miedos se han hecho realidad. Mateo dejó caer la carta como si quemara. Estaba pálido, sin aliento. Es verdad. Asentí. Entonces, toda mi vida ha sido una mentira. No, dije suavemente. Tu vida ha sido el amor incondicional de un hombre que eligió ser tu padre, a pesar de todo. Se levantó, tropezando hacia atrás, mirando la casa, el jardín, a mí, como si todo fuera repentinamente extraño y ajeno. Necesito irme. No intenté detenerlo. Lo vi salir corriendo del jardín, no como un hombre de 39 años, sino como un niño asustado huyendo de un monstruo. Me quedé sola, la carta de Javier en el banco a mi lado. La revelación no me había traído paz, sino una nueva clase de dolor. Había recuperado mi casa, pero había destrozado a mi hijo. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el océano, no me sentía triunfante ni vengativa. Me sentía tranquila, pero de una manera vacía, como después de una tormenta larga y devastadora cuando el aire finalmente se aclara y puedes ver el horizonte, pero el paisaje está irrevocablemente cambiado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Leire. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? Sonreí mientras escribía de vuelta. Estoy en casa. Estoy bien. Ven mañana a cenar.
quiero que conozcas mi jardín. Mientras el sol se ponía, me senté en el banco donde Javier y yo habíamos pasado tantas tardes y